Yo creo que cuando tú hablas de bolsa, ¿no? Y hablas de trading y todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no? el, el- un análisis o una gráfica de trading donde hay tres opciones, ¿no? Una que es que vaya hacia arriba, otra que vaya hacia abajo y la que seguro que va a pasar es que vaya hacia la derecha, ¿no? O sea que va a avanzar el mercado. El mercado va a avanzar, tú no sabes si va a ir hacia arriba o hacia abajo. Cuando tomas esa decisión, ¿cómo sabes cuándo y cómo tomarla? ¿Por el análisis? ¿Por una intuición? ¿Por qué? Bueno, si lo trasladamos desde la vida real al mundo del trading, creo que primero es cuestión de identificar la fase, ¿no?, en la que te encuentras. Es decir, si tú decides invertir en indexados, por ponerte un ejemplo, em, yo creo que por lo menos todo el mundo debería tomarse la molestia de ver en qué punto está cotizando el indexado y bueno, pues también ver un poco los activos subyacentes. Es decir, hay que hacer un pequeño trabajo de campo que nadie hace, ¿vale? Absolutamente Nadie. nadie. Simplemente compras el indexado porque ha ganado tanto y porque se lo has escuchado a 2 influencers o 3 y porque está de moda, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, si lo planteas desde el punto de vista de indexados o comprar acciones por dividendos, oye, pues prefiero cobrar dividendos, o te compras un inmueble. Lo que pasa es que si lo haces en un inmueble apalancándote en la entidad bancaria, tal, sin poner dinero, entra dentro de una fase inicial de especulación. Pero si desembolsas todo el capital en comprar el inmueble descapitalizándote tú, entonces entras en una fase mucho más lejana. Todo depende mucho de la liquidez, ¿no? En el mundo del trading es exactamente lo mismo, ¿vale? Es decir, tienes que identificar en qué fase se encuentra cada activo y el mercado, y esa fase nosotros la identificamos mediante diferentes temporalidades. O sea, identificamos la fase de la tendencia en el año, en el trimestre, en el mes, en la semana, en la sesión. No solo eso, sino que además sabemos que hay un comportamiento en base a unas zonas de liquidez, zonas de subasta, donde el mercado siempre va a buscar dinero ahí, ¿no? Porque sabe perfectamente, o sea, los agentes saben que hay para poder generar liquidez y por tanto también los creadores de mercado ganan dinero a través primero del arbitraje, generalmente de tipos de interés y de las diferencias entre el precio del futuro y el precio del spot, por ejemplo, del precio del contado. Y por otro lado, de las comisiones, ¿no? Es decir, bueno, yo te cobro aquí una comisión por tal, porque yo estoy asumiendo soy la contrapartida y todo, ¿no? Y generalmente siempre van a intentar, por eso siempre el mercado se mueve en zigzags, ¿no? Y luego también por el sesgo cortoplacista de se mueve muy poquito, vendo, ¿no? Se mueve muy poquito, vendo, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no? Se liquidan beneficios. Y Eh, te agota mentalmente. Es decir, muchas veces puedes pensar, pues estoy ahí, no está pasando nada, ¿no? Y juega a un desgaste mental del inversor, ¿no? O del trader en ese sentido. Es decir, no va a pasar nada y de repente pasa todo. sí, el desgaste viene cuando no entiendes por qué has entrado en el mercado, ni por qué, ni dónde te tienes que salir. Y muchas veces, además, desafortunadamente, se utilizan herramientas que son herramientas más orientativas, son herramientas que ofrecen información, son herramientas de trading, como por ejemplo, y mal que me critique mi amigo, un amigo que tengo que es súper fan de Fibonacci, ¿no? Pues los retrocesos de Fibonacci, que son súper conocidos, o sea, es una herramienta súper conocida, se utiliza muchísimo como referencia para buscar objetivos de beneficio. Mira, ha llegado al 38.2, tal. Y claro, yo a veces me quedo un poco en shock como, o sea, has tenido la puta potra de que justo el 23%, el 24%, coincide con un área de subasta y con la media, una media específica que utilizan los inversores en semanal, en mensual, y has tenido la puta potra de que ha caído ahí. Entonces, tú ya estás vendiendo de que ha De que caído el ese sistema 23, funciona. que el sistema funciona. Cuando la realidad es que el mercado se mueve siempre, o sea, si yo tengo que invertir en el mercado cripto, invierto en base al volumen que mueve el mercado cripto, la capitalización y la oferta. Ya está. No me molesto más porque no utilizo indicadores cuantitativos ni historias de esas, salvo para informarme. Es decir, Y entonces, en el momento en el que estamos ahora, 27 de septiembre de 2024, uh-huh. ¿qué está pasando? ¿Cuál es no te digo la ventana esta que tú me dices de la sesión, del día, del mes? ¿En qué fase estamos? Pues estamos en una fase alcista, ¿no? De hecho, el contexto, yo lo analizo en dos partes, que es el fundamental
Y luego el fundamento. ¿Técnico? Y luego ya está el del método, que es trabajar de la parte chartista y parte cuantitativa, ¿no? En la parte fundamental hay algo muy interesante y es que siempre tenemos que analizar la contrapartida de los activos que invertimos. ¿Qué significa eso? Significa que si tú puedes comprar bolsa española o compras BVA, ¿cuál es la divisa fiat, la divisa que es la contrapartida para poder adquirir las acciones del BVA? Es el euro. El euro. Entonces, si tú entiendes el contexto fundamental del euro, concretamente la divisa como euro, entonces entenderás o podrás tener una mejor comprensión de si la acción del BVA va a subir o va a bajar. Y esto parece interesante, pero funciona así. A veces no necesitas ni siquiera que el BBVA tenga mejores resultados o que haya una percepción positiva sobre el crecimiento de BBVA, sino simplemente solo necesitas que el euro se devalúe. Entonces, si el euro se devalúa, tus acciones del BBVA suben, ¿no? Luego, otra cosa muy diferente es que haya un exceso de oferta o que los agentes quieran vender mucho más acciones del BBVA de lo que se devalúa el euro. Entonces, bueno, pues en esa relación matemática, es una división, pues vas a tener una caída. Pero la caída va a ser muy lenta, menos pronunciada, menos agresiva, precisamente porque tienes a la divisa devaluándose. De ahí viene el concepto de inflación, de hecho. Porque la inflación al final viene de la devaluación de la propia divisa y, de hecho, la Reserva Federal, los bancos centrales en el 2022 le echaron la culpa a la bolsa de la inflación. O sea, decían que el verdadero culpable de la inflación era la bolsa. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ahora mismo, dentro de un contexto, me voy a un contexto fundamental y veo que el dólar está en una tendencia bajista de devaluación, el euro se está apreciando, pero realmente sus factores fundamentales, o sea, su contexto del euro es bajista. Veo, por ejemplo, que otras divisas lo están haciendo muy bien, pero concretamente el dólar y el euro son los que me importan. ¿Por qué? Porque el dólar es la contrapartida, la divisa contraparte del S&P 500, del Nasdaq 100, de Bitcoin, del oro, del petróleo, y necesito saber si el dólar es bajista o alcista para luego plantear si tengo si tengo un factor de confianza adicional para poder comprar oro o para poder comprar un índice. Luego ya me voy a los activos y en ese momento digo... Lo analizas uno por uno, entiendo. Sí, bueno, primero puedo hasta correlacionarlos y verlos en conjunto. Pues el oro sube, el S&P 500 también sube, el Nasdaq sube, Bitcoin se mantiene estable, el petróleo cae. Por lo tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es el contexto de cada uno? ¿Por qué el petróleo me cae cuando el oro y el S&P sube, ¿no? Y a pesar de que tengo un dólar débil. Wow, pero es que esto, Félix, tú lo ves como quien ve a vista de pájaro algo fácil. Pero ¿cómo puedo verlo yo? Te llamo y te digo, ¿qué hago? Porque es... Y volvemos al inicio de la charla, ¿no? Cuando estamos en la escuela, te enseñan muchas cosas, pero no te enseñan finanzas personales, por ejemplo. ¿Tú crees que tendría que haber una asignatura de finanzas personales? Yo creo que te debería haber. De hecho, nosotros lo tenemos. O sea, en formación e inversión lo que hacemos es, tienes una formación de finanzas personales. Claro, porque es que al principio. Porque realmente, si nuestros hijos o nosotros supiésemos muchas cosas básicas que no sabemos a los 18 años, y yo no las sé, no a los 18, a los 40, y tengo... me he formado toda mi vida, he ido a la universidad, me he comprado un piso, he hecho muchas cosas, he invertido en muchas cosas, pero no tengo esa formación. ¿Tú crees que si tuviésemos un punto más de información, de lo que te decía de la vista de pájaro, nos iría a todos mucho mejor? Pues infinitamente mejor. Porque sabríamos decir que no. Cuando sabes decir que no, todo va muy bien, siempre. O sea, decir que no. Saber decir que no es lo mejor del mundo. Porque el problema de la ignorancia es que la primera pregunta que sale es ¿y si fuera bien? Y claro, el ¿y si fuera bien? Generalmente suele ser la pregunta del millón, ¿no? Me proponen algo. A mí me han llegado tantas personas, he perdido la cuenta ya, tantas personas preguntándome sobre si una oportunidad de inversión era una buena oportunidad o no. Y he visto que el 95% eran estafas, scams o simplemente proyectos que no iban a salir bien o que había muchas banderas rojas, que digo, wow.